Hola mi familia de creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy os traigo un 2x1, el cómo he hecho esta corona de aquí y aparte el cómo he incorporado partículas y efectos de luz en estas fotografías. Así que vais a tener dos partes en este mismo vídeo. Os voy a dejar aquí los tiempos para que si queréis avanzar el vídeo para ir a la parte que os interesa, podáis hacerlo. También os lo dejaré más fácilmente en el comentario fijado y en la descripción. Así que sin perder más tiempo, dentro todo. Empecemos con el tutorial de Photoshop. En esta ocasión os voy a enseñar cómo añadir las partículas y efectos de luz desde dos formas distintas, tanto con pinceles como imágenes incrustadas, así que vamos a ello. Os voy a mostrar cómo lo he hecho con esta imagen. Como podéis ver en el lado derecho os dejé todos los grupos con las capas para que podáis ver mi orden de retoque, pero vamos a quitar la vista del grupo de partículas y de luz para hacerlo juntos. Vamos a empezar con la primera opción. En esta ocasión vamos a hacerlo mediante pinceles, así que para ello vamos a crear una capa transparente y ya pasamos a escoger el pincel. En esta ocasión voy a estar escogiendo de partículas. Podéis descargar este tipo de pinceles de internet, que hay muchos sitios y es muy fácil de hacer. Y voy pincelando sobre la imagen, aumentando y disminuyendo el tamaño de ese pincel, pero ojo, lo estoy haciendo un poquitín más exagerado para que lo podáis ver mejor. Ahora que lo tenemos, bajamos un poco la opacidad. Ahora pasamos a crear una máscara de capa para que pintemos en negro para ocultar algunas zonas que están un poco más exageradas. Ahora pasamos a la segunda opción. Esas mismas partículas se pueden hacer mediante imágenes incrustadas. Yo en este ejemplo práctico os voy a mostrar cómo he añadido rayos de luz. Las situamos donde creemos que va mejor y entonces vamos a trastear con los modos de fusión. Nosotros en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en la parte que va a generar luz. Como podéis ver aquí lo he remarcado con un cuadrado para facilitar. La primera opción es aclarar, muestra los píxeles más claros. El negro pasa a un segundo plano que ni se ve. Trama es parecido al anterior. Trama también se suele usar para oscurecer zonas que a priori son más claras y queremos dotarlas de un cierto detalle. Por ejemplo, el cielo, si lo metemos en modo trama es como si hubiéramos usado un filtro polarizador a la hora de hacer la foto. Bueno, y todos los demás es que son parecidísimos. El caso es que tenéis que trastear con ellos para poder ver realmente cómo funcionan. Según la imagen que tengáis os va a ir mejor uno u otro, o incluso podéis conseguir efectos muy chulos combinando varios. Ahora rasterizamos la capa para que el ordenador vaya un poquito más fluido y bajamos la opacidad de este efecto para que no sea tan exagerado. Creamos una máscara para quitar ese efecto de algunas zonas como es la cara y las manos, y así de fácil y rápido tenemos estos dos efectos, el de cómo añadir partículas y luz a nuestra imagen. Pero bueno, antes de seguir con el tutorial, como sé que os gusta verla antes y después, os lo voy a mostrar ahora de forma súper rápida. Y ahora toca la parte del tutorial de la corona. Si os soy muy sincera, esta corona fue de las más sencillas que he hecho en mi vida. Tenía nada de tiempo para hacer esta corona, así que la estructura está hecha en tan solo 6 minutos. Luego la decoración tardé un poquito más, pero en la misma tarde lo hice todo, así que si yo he podido, vosotros también. La estructura está hecha con, ya sabéis, decoraciones que los saco de moldes de silicona. Esos moldes los podéis comprar en tiendas de repostería, en tiendas pues, de manualidades o papelerías, o incluso en AliExpress también las venden, o incluso hacerlas vosotros mismos. Yo ya tengo un vídeo tutorial explicando cómo saco el molde de, por ejemplo, esta calavera de aquí. Os voy a dejar el vídeo también en la cajita de descripción por si queréis verlo. Yo creo de verdad que ese vídeo que he subido de cómo hacer el molde de la calavera es muy útil y muy práctico para muchos de vosotros. A ver, he puesto la calavera como ejemplo práctico, pero lo suyo es que podáis sacar el molde de lo que más os guste. También podéis esculpir la forma o decoración que os guste en plastilina sin sulfactos, ojo, muy importante, y luego ya le sacáis el molde en silicona. Hay muchas siliconas muy asequibles en el mercado que os duran para tropecientas mil moldes, así que os compensa. Pero bueno, que ya me voy a callar y vamos al lío de cómo hacer la coronita. Empezamos por situar las piezas que previamente hemos hecho en silicona y vamos a dar la forma que más nos convenzca para la corona. Como ahora estamos empezando, vamos a poner muy poquito pegamento de silicona por si tenemos que recolocar.
Y cuando tengamos la estructura terminada, es decir, que no vamos a cambiarla, ya sí que pasamos a reforzarla con silicona y trocitos de goma eva para las uniones. Vamos a la parte que más me gusta, que es decorar. Empezamos con los adornos. Si os fijáis, más adelante son los mismos adornos que he usado en el corsé, para que todo vaya a juego. En esta ocasión os decidí mostrar mi rincón de trabajo y además ese día era un día lluvioso, de esos que entran ganas de quedarse encerrado en casa con música tenue de fondo. Ahora pasamos a pintar con spray en aerosol, que como os he dicho antes también va a juego con el color del corsé. Ahora paso a pincelar con la técnica de toquecitos para integrar todos los adornos. Y así quedaría. Perdón por la luz, pero tenía una mezcla entre la luz cálida de la lámpara de noche y los aros de luz. Pero bueno, en las fotos se ve mejor. Bueno, mi familia de creativos, hemos llegado al final de este vídeo, que bueno, más bien ha sido como una simbiosis, ¿no?, entre un tutorial de Photoshop Super Mini y algo más manual. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, os ha aportado, recuerda darme un buen like para apoyar el trabajo. Y si puedes, déjame un comentario para que YouTube pueda recomendar mi vídeo y que no se quede ahí muerto y estancado. Bueno, también os quiero contar una pequeña anécdota antes de terminar del todo este vídeo. A ver, era una sesión que teníamos muchísimas ganas de hacer y además en un sitio espectacular que es Sintra, en concreto la Quinta de la Regalera. De verdad que es mágico con ese pozo iniciático invertido. ¡Buah! Una pasada. Recomendadísimo para cuando vayáis de vacaciones echarle un vistacillo. Pero eso sí, está prohibido hacer fotos allí y nosotros no lo sabíamos. Bueno, yo os lo dejo ahí como para que tengáis en cuenta que hay sitios donde no se puede hacer fotos. Yo siempre pensé, bueno, si no es para una ganancia, pues yo creo que sí podríamos, ¿no? Porque al final había muchísima gente en ese parque con reflex, con móviles, incluso con flashes y no pasaba nada. Pero claro, nosotros por haber vestido a la modelo ya con un vestidito y una corona y tal, ya dieron por sentado de que eso iba a ser una alta producción. Y es que realmente esas fotografías no me van a traer un beneficio económico, sino que son mi portfolio y el portfolio de la modelo y contenido para mostraros a vosotros. Y desde luego yo con YouTube gano cero patatero. Por eso siempre os digo que si podéis apoyar os lo agradecería de corazón. Pero bueno, que ya estoy dando muchísimo la lata, pero quería contaros esta anécdota así un poquito drástica para que lo tengáis en cuenta y no caigáis en lo mismo que yo. Así que bueno, familia, nos vemos en el siguiente vídeo, recuerda suscribirte para no perderte nada y nos vemos también en Instagram. ¡Hasta la próxima!